¿Qué tal, señores? Ya estamos de regreso con otra video reseña. En esta ocasión les traemos algo especial, algo único, un sistema de reglas de One Hour War Games, juegos de guerra en una hora. Es el libro de reglas de Neil Thomas, con todo lo que necesitas para poder recrear batallas históricas o crear tus propios eventos históricos, desde la época de los romanos hasta la Segunda Guerra Mundial. Vamos a verlo a detalle y vamos a ver qué tan complicado es este sistema. Acompáñenos. De la editorial Pen and Sword, nuevamente vemos uno de sus libros llamados One Hour. En este caso es One Hour War Games, pensado para juegos a gran nivel, podríamos decir, con formaciones y unidades de muchos hombres. Naturalmente la caballería, los elefantes de guerra, la artillería, esos cañones de la época napoleónica, y también las máquinas de guerra de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Todo eso es posible con este sistema de reglas que el autor Neil Thomas nos trae en esta edición del libro. Muchas páginas definitivamente. Ya anterior vimos One Hour Skirmish War Games, batallas de escaramuza, misma editorial, diferente autor. Pero básicamente el concepto es que Skirmish es para escaramuzas, pocas miniaturas y no utilizas un sistema de dados. En este sistema de One Hour War Games sí utilizas dados, de hecho es un solo dado de 6 caras para resolver las acciones de cada una de tus unidades. El libro es de pasta delgada, en la parte de atrás vamos a poder ver una breve introducción y resumen de qué vas a poder encontrar y recrear con este libro de reglas. En sí te dice que el juego es práctico por encima de todo. La propuesta inicial del autor es que puedas tener un sistema de reglas sencillo, de fácil entrada. Cualquier persona que no tenga experiencia en juegos de miniaturas pueda sentarse en la mesa y traer sus pequeñas miniaturas o sus figuras de acción o sus piezas de cartón y tener ya un juego en forma con un sistema que te permita simular una confrontación en ciertos periodos históricos. En el índice, de hecho, vamos a poder ver esa clasificación y avance de reglas conforme los periodos de historia van avanzando, iniciando con las guerras del mundo antiguo, en esos periodos de los griegos, los romanos, agregando gradualmente reglas para los vikingos, por ejemplo, en su invasión a las Islas Británicas, y después nos vamos a las cruzadas en el periodo medieval, y así vamos avanzando hasta la Segunda Guerra Mundial. Ya de entrada, el índice es muy ambicioso, un periodo de tiempo muy extenso con muchísimos cambios tecnológicos. Vamos a ver cómo los representa Neil Thomas en su sistema de reglas. En cuanto a la narrativa, la manera como nos describen los eventos es más bien casual, como si estuviéramos platicando con algunos amigos en la mesa. No va a haber términos muy rebuscados, va a haber siempre una explicación, una razón de por qué existe cierta regla, fundamentada en las investigaciones históricas del autor. Siempre invitándonos, dejando la puerta abierta, que nosotros podemos agregar nuestras propias reglas para darles cierto sabor o características a algunas unidades que sabemos que son especiales y se caracterizaban por algo en cierto periodo histórico. También tenemos una guía de referencia para los escenarios y mapas que vamos a ver al final del libro y poder identificar qué va a ser un bosque, qué va a ser un río, cómo son los puentes, etcétera. Neil Thomas también nos lleva de la mano explicándonos el por qué se le ocurrió sacar este sistema de reglas. Básicamente es practicidad, como les digo. Algo que sea sencillo de llevar a la mesa, que no requieras una mega colección de miniaturas, que no necesites un área dedicada con grandes piezas de escenografía, una mesa enorme. No. Algo que puedas jugar en un lapso de una hora en lugar de varios días probablemente y tener la experiencia de una batalla grande. Y eso es básicamente lo que quiere lograr con esto. También nos recomienda pintar nuestras miniaturas, aunque sea a un nivel básico. Cualquier toque de pintura, incluso si les pintas las caras, por ejemplo, ya es un dote de que hiciste un esfuerzo en llevar a tu ejército lo mejor posible a la mesa. Ahora, Neil Thomas reconoce que no todos los aspectos característicos de cada época están aquí claramente especificados porque había una gran variedad de alternativas. No todas las unidades iban a funcionar exactamente igual y sobre todo para ambos ejércitos. Los romanos tenían una manera muy específica de hacer guerra, contrario por ejemplo a lo que habíamos visto con las fuerzas de Aníbal, por ejemplo.
El señor Thomas también nos invita a utilizar el sistema de reglas con fines educativos, llevarlos a las escuelas, por ejemplo, a que los alumnos traten de recrear o reinterpretar algunos eventos históricos y ellos mismos se sientan motivados a agregar alguna regla especial o alguna condición especial a ciertas unidades que sabemos que eran muy características. ¿Cómo está estructurado nuestro libro? Bueno, de hecho, cada periodo histórico está perfectamente encapsulado con todas las reglas que necesitas para ese periodo histórico. Algunos de ellos construyen en base a algunos periodos históricos anteriores, pero no necesitas haber leído los anteriores para poder jugarlo. ¿Por qué? Porque cada uno de estos periodos históricos viene en un capítulo y viene dividido en dos secciones. La primera va a ser texto de qué hay de nuevo en este periodo histórico, el por qué algunas decisiones de quitar algunas reglas especiales, poner algunas otras, por qué la infantería, por ejemplo, no puede entrar a los bosques, etc. Y la segunda sección de cada capítulo vienen las reglas específicas para llevar al juego, que son las que verdaderamente te van a afectar al llevar a las miniaturas a la mesa. Esas son las que vas a tener que poner atención mientras estás jugando en la mesa. Lo demás lo puedes ignorar, no es necesario. Y básicamente son 2 o 3 páginas. Cada una de estas abre precisamente diciéndonos cómo se va a jugar el turno, cuál es la secuencia de juego. Y es muy similar a Warhammer en que viene dividido en fases. Cada jugador va a mover, disparar, asaltar, todo en su turno. Y después el contrario va a ser exactamente lo mismo. El autor nos explica por qué se toma esta decisión y cómo funcionaba la guerra en aquella época. Pero estas no son reglas de hierro. Vamos a ver conforme avanzan los periodos históricos algunas variantes en la secuencia, en cómo se activan las cosas. Lo primero que se va a hacer en términos generales va a ser la fase de movimiento, donde tú vas a mover todas tus unidades y los valores de movimiento son diferentes dependiendo de la categoría. La caballería se mueve muy diferente a la infantería, a los escaramuceros. Después vamos a disparar con todas nuestras unidades, cuando menos aquellas que lo puedan hacer. Algunas unidades que se mueven no pueden disparar y algunas unidades que se movieron a combate cercano tampoco van a poder disparar. Una vez resueltos todos los disparos, vamos a pasar a la fase de combate cercano, donde vamos a hacer también la resolución de nuestras unidades en combate cercano. Pero, a diferencia de otros juegos de miniaturas, nada más la unidad, digamos el jugador que está activando sus unidades es el único que pueda resolver combate o ataques en combate cercano. No va a recibir daños todavía, sino hasta que le toque a su oponente. Y después de eso vamos a eliminar unidades que hayan recibido ya el suficiente nivel de daño como para que sean eliminadas del juego. Muchos de estos enfrentamientos son demasiado acalorados y son desgastantes dependiendo del periodo histórico. Por ejemplo, hay unidades que se quedan atoradas en combate hasta que son completamente eliminados. Y no necesariamente porque sean barridos o no quede ningún sobreviviente, sino Neil Thomas nos dice que sufren una serie de agotamiento o daño, que eso representa precisamente el daño que estás haciendo, hasta que ya no pueden seguir peleando y muchos de estos van a terminar replegándose de la mesa. En la mayoría de los casos, cada una de tus unidades va a resistir nada más 15 impactos. Y una vez que acumulan el total, que llegan a sus 15 impactos, o digamos 0 puntos de vida, la unidad es eliminada precisamente al cierre de tu turno. Y una vez que acabas tu turno, precisamente inicia el del contrario, misma situación, haciendo sus movimientos, sus disparos, su fase de asalto y eliminar las unidades tuyas que ya han llegado al límite de sus puntos de vida. Antes de seguir adelante y explicar cómo funcionan las tiradas de dados, vale la pena hacer una pausa y hacer notar que el autor, Neil Thomas, nos va explicando las reglas de una manera como lo harían un par de amigos tratando de conocer el sistema de reglas y justificando en una charla ya personal el por qué tomó ciertas decisiones. De esa manera, algunas de las intenciones o reglas que queremos leer están como sepultadas en a veces bloques de texto. Y nuestro primer instinto, sobre todo los que ya tenemos experiencia en juegos de mesa, es empezar a tomar notas y hacer una especie como de resumen. Pero no desesperen, porque precisamente el autor nos da ya un resumen de estas reglas al final de cada uno de los capítulos. Eso sí, escritos de una manera ya muy sintetizada, como si asumiera que ya conocíamos el texto completo. Entonces sí vale la pena leer las diferentes secciones para poder llegar a esta sección y comprender perfectamente lo que significan esas -2 y +2 o duplicas o lo que sea, ¿no? Dicho esto, pasemos ahora sí a las mecánicas básicas y vámonos fase por fase, comenzando con la fase de movimiento. En la fase de movimiento, cada una de nuestras unidades de infantería, caballería, tiene diferentes valores de movimiento basados en pulgadas. Nos recomiendan seguir el mismo esquema, no importa la escala de miniaturas que estemos utilizando, ya sean 15 milímetros, 12 milímetros, 10 milímetros, 6 milímetros, 28 o 32 milímetros, funciona exactamente igual. Claro, te deja la puerta abierta a que tú puedas hacer modificaciones a esto como tú quieras. Normalmente vamos a encontrar que la caballería se mueve 12 pulgadas y la infantería 6 pulgadas, escaramuceros tal vez 9 pulgadas.
Ya una vez aclarado esto, el autor nos dice que algunas piezas de terreno van a limitar o simplemente prohibir el acceso a ciertas unidades. Nos dice los ríos son prácticamente incruzables, a menos de que haya un puente, para la mayoría de los periodos históricos. Igual con los lagos y cosas por el estilo. Los pueblos o las ciudades, qué unidades pueden entrar, cuáles no. Los bosques, también misma situación. Y después de esto nos va a decir, si alguna unidad tuya está atorada en combate, no puede moverse de ahí, se tiene que quedar atorada. Pero la caballería en algunos periodos históricos tiene ciertas excepciones. Eso sí, si nada más está encarando a una unidad, puede girar en dado caso para cambiar. Si le estaban pegando por un costado o por la espalda, puede girar para finalmente encarar en la fase de movimiento a la unidad que lo está atacando. De ahí nos vamos a la fase de disparos, y en esta la resolución es muy sencilla. Cada una de tus unidades que tenga una unidad enemiga a rango, la mayoría de los rangos van a estar en las 12 pulgadas también para poder impactar. Algunas piezas de artillería tienen alcance de 48 pulgadas de distancia. La única condición es que estés disparando en tu arco frontal, que puede ser de 45 grados, y nada más puedes dispararle a una sola unidad. Disparas con un solo dado y lo que saques en el dado normalmente es el número de daños que le vas a hacer directo a la unidad. No tienes que tirar para impactar y dañar, no. Todas las penalidades están aplicadas en base a esto. Tú sacas un dado de 6, si por ejemplo sacas un 3, pues bueno, le vas a hacer 3 daños. Pero diferentes tipos de unidades tienen penalidades. Por ejemplo, puedes tener unidades que, por lo imprecisos que son, al resultado que saques en el dado de 6 le vas a restar 1 o tal vez 2, siempre redondeando en beneficio del atacante. Así es que por lo menos vas a terminar haciendo un daño, en algunos casos muy extremos, 0 daños. Otro factor importante es la cobertura y la armadura, por ejemplo, y estos van a reducir también los daños. La regla básica es si estás en cobertura, nada más recibes la mitad de los daños que sufras, y si tienes armadura, también por lo general en algunos de los periodos históricos vas a sufrir la mitad de los daños que has sufrido, y estos son acumulativos, así es que si sacaste un 6 en el número de daños que vas a hacer y la unidad que le estás disparando está en cobertura y además tiene armadura, pues probablemente el 6 reducido va a ser a 3, y ese 3 reducido a la mitad va a ser a 1.5, que siempre se redondea hacia arriba en beneficio del atacante, que serían 2 daños. Y así terminamos la fase de disparos. En la fase de combate cercano es exactamente igual a la fase de disparos, pero claro, hay algunas reglas especiales para el tipo de infantería o caballería que esté atoradas en combate. Una de estas muy características es que la caballería después de cierto periodo histórico no se queda atorado en combate. Estos llegan, pegan y después se tienen que replegar 6 pulgadas de distancia. Si se dan cuenta, el sistema es muy dinámico, fácil de seguir. Donde está la riqueza está en las excepciones. Algunas unidades que tienen reglas especiales, por ejemplo la invención de las ballestas, que aportan un +2 al número de impactos o heridas que va a sufrir una unidad. O por ejemplo en la época de Pike and Shoot, donde las lanzas jugaban un papel muy importante a los mosquetes que estaban tratando de disparar a distancia. Sí, las caballerías simple y sencillamente no van a poder asaltar a este tipo de unidades. Algunas secciones con sus reglas especiales, por ejemplo en la época napoleónica, nuestra formación de cuadro, y básicamente lo que los vuelve inmunes a los ataques de caballería, pero también a costa de no poder disparar en esta formación, excepto para poder defenderse de la caballería. Es una formación de defensa. Los últimos capítulos del libro van a estar destinados a escenarios, una gran cantidad de posibles escenarios que podemos recrear, tomarlos con algunas sugerencias del autor para moverlos de un periodo histórico a otro. Sí, claramente están definidos por un cierto periodo histórico, pero los podemos transportar a otros sin ningún problema. Aquí hay mucha riqueza y no precisamente por profundidad de reglas o mecánicas de juego que agreguen factores aleatorios adicionales, como por ejemplo el clima o cosas por el estilo. Eso ya es juicio de los jugadores y que tanto quieren hacer aleatorio una partida. Digamos, todo lo aleatorio está reducido al mínimo a un solo dado de 6, lo demás va a ser táctico y estrategia. Los últimos 2 capítulos también, por cierto, comprenden lo que son reglas para campaña, cómo conectar esas historias y hacer una cadena, y también reglas para poder jugar en solitario, utilizando, además de las mecánicas de los dados, cartas de juego de póker, un mazo de cartas numerado del 1 al 15, y estas van a ayudar a definir algunos eventos precisamente aleatorios para que pueda compensar esa inteligencia artificial con la que estás jugando en solitario. El libro de reglas, que es básicamente lo único que necesitas, tiene un precio sugerido de venta de $18 americanos. Fácilmente lo puedes encontrar a menor precio en algunas librerías, incluso en línea. Es una gran recomendación por parte de nosotros, sobre todo si estás iniciándote en esos pasos y a final de cuentas es un juego agnóstico. Puedes traer las miniaturas que tú quieras. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la siguiente batalla.